Hola, Cristian. Buenas tardes. ¿Qué tal, señorita Ana Lucía? ¿Cómo estás, Grecia, Nancy, Joel? Buenas tardes, Brian. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, Daney. ¿Cómo estás, Grecia? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Rosita? Buenas tardes, caballero Robert. ¿Qué tal, Alexandra? Bienvenida a la clase. Bueno, buenas tardes a cada uno de ustedes, señoritas y caballeros. Son exactamente las 4:01 de la tarde. Si mal no recuerdo, hoy estamos, sí, correcto, 19 de noviembre. Dios mío santo. Chicos, señoritas, caballeros, hola Robert. Se nos viene una hemorragia de exámenes de admisión. Se nos viene una caravana y avalanchas de exámenes de admisión. De verdad que sí. Es increíble la cantidad de exámenes de admisión que se viene. Mira, ya desde este mes hasta marzo del 2022 arranca San Marcos, Villarreal, la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional del Callao, Enrique Guzmán y Bayo, La Cantuta, dentro de las nacionales, ¿no? Luego están la UPC, la Católica, la Unife, la Pacífico, la de Lima, la Toulouse, San Martín. Dios mío. ¿Y usted? Tranquilamente puede postular a cualquiera de ellas, ¿ah? Al menos con este número de avance en el que nos encontramos, usted prácticamente ya tiene el 90 y tantos % de temas que vienen en las universidades. Puede postular a la universidad que quiera. Hola, Brian. A tomarlo en serio, ¿ah? A tomarlo en serio porque ya puedes postular en cualquier momento. Mira, ya estamos en filosofía latinoamericana. Así que espero se encuentre bien, espero ya haya almorzado, hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe. Me imagino, supongo, alucino, deduzco, infiero, extrapolo que debes estar feliz. Me refiero a los amantes del fútbol. Le ganamos a Bolivia, fuimos a Venezuela y le ganamos a Venezuela. 6 puntos de 2 partidos, qué rico para los amantes del fútbol. Qué rico, de verdad. Alegrías, pues alegrías, son momentos, ¿no? Qué chévere es cuando nos regalan alegrías, al menos en el deporte. Ya, profesor, pero no hable de fútbol. Hoy día estamos aquí para hablar de filosofía, no de la padula. Así que, con tu permiso, voy a agrandar la imagen para comenzar la clase. Ya está. Listo, jóvenes. Profe, una pregunta. ¿Sobre qué tema va a hablar el día de hoy? ¿Nos puede comentar, por favor? Por supuesto. Ya está. Profesor, disculpe, creo que se ha equivocado. Me parece que se ha equivocado, profesor. Estoy viendo filosofía peruana. Profesor, me parece, disculpe, o estoy viendo filosofía latinoamericana. Ya te cuento esta anécdota, ya, porque siempre me daba risa cuando llegaba a este tema. Ah, sí, estoy compartiendo, Junior. Sí, sí, estoy compartiendo. A ver, espérate. Vamos a ayudar a su compañero Junior. Por alguna razón, Junior no puede ver. Un segundo, yo sé que los demás sí ven, pero hay que ayudar a su compañero Junior. Nunca tuvimos la oportunidad. Estoy compartiendo otra vuelta, Junior. Ojalá que ahora usted sí pueda ver. Ojalá que sí. Les decía, de nada, Junior. Cuando hacía las clases de manera presencial, allá por aquellos años, en aquellas épocas pre-COVID, allá por los años 2019, 2018, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Ya 2 años, y en la pizarra escribía filosofía peruana y latinoamericana. Entonces, volteaba y miraba la cara de desconcierto de muchos alumnos, ¿ah? Hablando entre ellos y luego me decían algunos, ¿no? Los que se atrevían, profe, ¿qué pasa? Ha puesto filosofía peruana, profe. Sí, ¿por qué? El título está bien y eso me daba risa porque muchas personas no estaban acostumbradas a ese título. La mayoría habla de filosofía
y no me dejarás mentir, se nos viene a la mente, no sé, pues Nietzsche, Schopenhauer, Marx, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Wittgenstein, Jean-Paul Sartre, Heidegger, Dios mío, hola Tadeus, pero no se nos viene a la mente este título. Ya pues, ahora yo te voy a contar algo. Hasta el día de hoy hay unos debates enormes. ¿Sobre qué, profe? Sobre si hubo o no hubo filosofía peruana y latinoamericana original, autóctona. Yo no te voy a decir, sí, sí hubo o no, no hubo. En este tema lo que un profesor tiene que hacer es mostrarte las dos caras de la moneda, porque en la universidad a la que vayas también te van a preguntar así. O sea, te van a preguntar según qué autor si hubo una filosofía original o según qué autor o autora no hubo una filosofía original y solo tuvimos una copia. Repito, hasta el día de hoy hay unos debates tremendos sobre el cometido y yo voy a tratar de explicarte las dos posturas, ¿ok? Para que tú al final sepas quién sostenía de que sí y quién sostenía de que no. Y obviamente no puedo empezar este tema de filosofía peruana sin no mostrarte esta imagen increíble a la que tendrás la oportunidad de ir y de conocer antes de que tengas hijos. Ok, profesor. Así que, preparados, buenas tardes a todos. Concéntrate, dale la espalda al televisor, ponte los audífonos, focalízate en la clase, busca silencio, baja el volumen de tu radio de One Direction y comenzamos. A ver, profesor, lo escuchamos, somos todo oídos. Este temita siempre se inicia con esta pregunta. ¿Cuál, profesor? ¿Hubo filosofía prehispánica? Los que ya tienen experiencia en preparación preacadémica o preuniversitaria sabrán qué significa esa pregunta. A ver, profesor, ayúdeme por favor. ¿Hubo filosofía prehispánica? ¿Sabes qué significa? O sea, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los españoles, ¿hubo o no hubo filosofía original? Eso es lo que te están preguntando. Y en este tema en particular, señorita y caballero, esa pregunta es de rigor. Se tiene que hacer sí o sí. ¿Hubo filosofía fidedigna, autóctona, original, antes de la llegada de los españoles? Y aquí aparecen algunas eminencias, algunas con argumentos más poderosos que otras, pero al final argumentos todos. A ver, profesor, déjame que te cuente, limeño, déjame que te cante la gloria. Aparecen dos eminencias, dos maestros del mundo academicista, la señora María Luisa Rivera de Tuesta y el maestro de maestros, Augusto Salazar Bondi. A ver, profesor, ¿ellos qué sostienen? De que aquí en el Perú, antes de que los españoles vinieran, hijo, mira, no había filosofía original. Ahí lo tienes a Salazar Bondi, jovencito, filósofo de carrera y también profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya, profesor, pero, profe, una pregunta. ¿Cuáles eran las razones que llevaron a Salazar, Bondi y a Rivera de Tuesta a decir que aquí en el Perú no hubo un pensamiento original? ¿Qué fue que hizo que ellos dijeran de que aquí en el Perú, antes de que vengan los españoles, hubo cualquier cosa menos filosofía? Bueno, ellos expusieron tres argumentos poderosos. No te voy a mentir, tres argumentos bien, bien sólidos y te los voy a explicar uno por uno. Si no me dejara entender, me preguntas con toda confianza. Ok, profesor. Vámonos con el primer argumento, ¿ok? Repito, son argumentos que validan la posición de Salazar y de María Luisa Rivera, de que aquí en el Perú, antes de los españoles, no hubo filosofía. Ok, profesor. Acá. Mira, uno, o A, de la filosofía griega, mira lo que nació.
Astronomía, matemática. Mira las tremendas hijas de la filosofía. ¿Eso qué quiere decir? Que si las hijas son disciplinas realmente que involucran un conjunto de conocimientos estructurados, significa que como mínimo la mamá es un conjunto de pensamientos estructurados. Recuerda que la filosofía es la madre de todas las ciencias. Por lo tanto, en Grecia se dejó de lado el mito. ¿Recuerdas cuando hablábamos del periodo presocrático o antropológico? Aparecieron los primeros filósofos, Tales, Anaxímenes, ya me acordé, profe, Heráclito, Parménides, y todos ellos dejaron de explicar la realidad usando la fantasía. Toditos ellos explicaban la realidad de esa época utilizando la razón, utilizando el logos, el pensamiento coherente. Por lo tanto, ellos decían que en el mundo occidental sí hubo filosofía. Prueba de ello, miren las hijas que tuvo: astronomía, la matemática, la física. Mientras que aquí en América Latina, de ese supuesto pensamiento lógico, de ese supuesto pensamiento racional, ¿qué nació? ¿La física? No. ¿La trigonometría? Tampoco. ¿La matemática? Tampoco. De un pensamiento racional, mira lo que nace: la astronomía, la matemática, la física. De un pensamiento fantasioso no va a nacer la química, pues. De un pensamiento fantasioso no va a nacer la geografía o el álgebra. Ya voy entendiendo. Por lo tanto, Salazar Bonde y la señora Rivera consideraban de que en el Perú, al no haber un pensamiento racional, lo que había era más que nada un pensamiento animista, un pensamiento copia del occidental, pero no había un pensamiento original. Así como de la filosofía o pensamiento racional salen cursos racionales, de la fantasía que sale más fantasía. Ellos consideraban de que antes de que los españoles vinieran, aquí en el Perú lo que había era mito. ¿Verdad, no, profesor? Lo que había era el mito, lo que había era fantasía. ¿Qué sale de Harry Potter 1? Harry Potter 2 y Harry Potter 3. ¿Qué sale del Señor de los Anillos 1? El Señor de los Anillos 2, el Señor de los Anillos 3. ¿Qué sale de los Pitufos 1? Los Pitufos 2. De la fantasía sale siempre más fantasía. No fue el caso en relación a lo que ocurrió en Occidente o en Grecia, que era un pensamiento estructurado. De aquí, de este pensamiento latino o peruano, de haber habido filosofía, no salió ninguna materia importante. Es un argumento interesante. Ok, profesor, hasta acá voy entendiendo. Dos. Ajá. Perdón. Dice aquí, no hubo crítica a los mitos. ¿Cómo, profesor? No hubo crítica a los mitos. Chicos, la filosofía es un pensamiento racional y por lo mismo también es un pensamiento crítico y o problemático. No acepta verdades absolutas y todo lo pone en tela de juicio, todo lo critica. ¿Entiendes? Estos maestros sostienen de que en el mundo occidental la filosofía ponía contra la pared todo, porque era crítica y o problemática. La pregunta es, ¿pero quién critica los mitos? ¿Quién critica los cuentos? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque un mito no se cuestiona, un mito no se critica o se problematiza, menos un cuento. El mito o el cuento se repite de tradición en tradición, de generación en generación. Te guste o no te guste, sea verdadero o sea falso, se va repitiendo. La filosofía no acepta eso. La filosofía, para poder emitir un conocimiento, tiene que, como mínimo, saber de que ese conocimiento ha pasado la prueba de la crítica. Y aquí en América Latina y en el Perú, antes de que los españoles vinieran, no me dejarás mentir, habían un montón de mitos. ¿Tú has escuchado el mito de Incarri? No sé si lo habrás escuchado. A mí me lo enseñaron en el colegio. El mito de Incarri, ¿qué decía?
que cuando el inca más importante del imperio murió, cada parte de su cuerpo fue despedazada y cada parte de su cuerpo fue enterrada en algún lugar del Perú, en zonas diferentes. Pero va a llegar el momento cuando tengamos un año donde todos tengan el número igual o el mismo número. O sea, este pues. Ajá. Cuando lleguemos a este año, dice el mito, el Perú por primera vez será libre e independiente. ¿Ok? Ahora, escucha, de que suena bonito, suena bonito. Ah, su profe, el 2222, ya seremos libres. Pero nadie pues va a entender y nadie va a creer que la pierna partida de Pachacútec saldrá de Ayacucho, tomará una combi y se irá en carro hasta Arequipa, donde se encontrará con la mano. Nadie va a entender que la pierna derecha de este mismo Inca saldrá de la tierra, tomará un avión y llegará al aeropuerto Jorge Chávez y se juntará con la... No, pues, ¿entiendes? Por eso, como nunca hubo crítica a los mitos, porque los mitos se repiten de generación en generación. Si tu abuelo te cuenta el cuento de los tres chanchitos, ¿qué te va a decir? Había una vez tres chanchitos. Uno construyó una casita de paja, el otro de adobe, el otro de cemento, vino el lobo, sopló y sopló, sopló y sopló. Ya, tu abuelo lo aprendió así. Tu papá en el jardín lo aprendió igualito. Había una vez tres chanchitos, uno con una... Ya está. Tú en el jardín, lo mismo. Habían tres chanchitos, uno construyó y el lobo sopló. Y tu hijo aprenderá el cuento de los tres chanchitos igual. Si alguien hubiera criticado al mito, dirían, ¿por qué tienen que ser tres chanchitos? ¿Por qué no pueden ser dos gallinas y una culebra? ¿Por qué el que sopla es un lobo? ¿Por qué no puede ser un oso? ¿Me dejo entender? Ah, los cuentos se repiten de generación en generación. ¿Por qué Caperucita Roja? ¿Por qué no Caperucita Verde? ¿Por qué otra vuelta el lobo en la cabaña? ¿Por qué no puede ser un orangután? ¿Entiendes? Los cuentos, perdón, se repiten de persona a persona y de generación en generación. La filosofía no acepta eso. Ya van dos argumentos importantes. Vámonos con el argumento número 3. A ver, profesor. Ajá, mira, ve. No se conoció escritura alguna, razón por la cual no se pudo entender su racionalidad. Profe, no entiendo. ¿Qué relación, profesor, hay entre la escritura y el razonamiento? Una relación directa, directamente proporcional. Sinónimo de razonamiento, pensamiento, pues. En otras palabras, tú escribes como piensas. Tú escribes como ves el mundo. Si tú quieres saber cómo piensa un periodista, pues escúchalo hablar o lee su artículo en el periódico y sin conocerlo ya estarás entendiendo su mensaje o su pensamiento. Te pregunto, ¿quién te enseña el curso de Historia de Perú? Te leo. ¿Te acuerdas? Ah, su profe, no me acuerdo. ¿No recuerdas quién te enseña? Bueno, la persona que te enseñe. Ah, mi colega Joao. Le manda mis saludos a mi gran amigo y colega Joao Arias. De repente él te ha comentado lo siguiente, ¿ok? Joao Arias te debe haber comentado lo siguiente, que en el Perú no se encontró escritura, o al menos no se conoce una escritura oficial, real. Profe, disculpe, ¿y la escritura payariforme? Bueno, sí, es un tipo de simbología interesante, pero que todavía no recibe por unanimidad el consenso de que es escritura. Escritura fue la que de pronto hubo en Egipto, ¿entiendes? La escritura hierática, la demótica, la jeroglífica, la hierática para la clase sacerdotal, la demótica para el pueblo, la jeroglífica para los militares. ¿Eso era escritura? Sí, porque tenía un inicio, un desarrollo y un fin y cada simbología representaba algo.
Pero aquí en el Perú no se encontró una escritura propiamente dicha. Y es importante esto, ¿sabes por qué? Porque el día que se encuentre una escritura propiamente dicha o alguna simbología que se pueda traducir, por primera vez entenderemos cómo es que realmente pensaban los peruanos en esa época. Porque tú escribes como piensas. Un chico se te va a declarar. Esto va para todas las mujeres del salón. Para Grecia, para Daney, para Rosita, Ana Lucía, Alexandra, Nayeli, para María, ya, para todas las mujeres. Un chico se te declara por carta, a la antigua. Rosa María Luisa no lo puede creer, abre la carta emocionada, diciendo, Dios mío, a la antigua. Y dice algo así. En la carta, Uta que, uta que bona, atraca pe, porque uta que estoy templado, pe, y ta que mi corazón hace bum bum, pe, así que acepta, pe. Ya tú sabes cómo es, pe, ya tú sabes cómo es. Sé consciente, pe, así que ya tú sabes, di que sí nomás, porque yo sé que tú sabes que yo te gusto, pe, porque soy tu papi, pe. Discúlpame que hable así, ¿ah? Si tu mami está pasando por ahí, no, dile que estoy imitando a algunos extraterrestres. Yo no sé si las chicas de este salón irán emocionadas a decirle a su papá, papá, mira el poeta que me ha escrito. Yo no creo que las mujeres le enseñen esa carta a su papá, porque si su papá ve esa carta, sin conocer al chico, tu papá de hecho va a sacar un machete y te va a decir, dime dónde está esta bacteria, porque esta bacteria tiene que morir, no debe vivir. Sin conocerlo, tu papá ya sabe que esta persona tiene un nivel cultural bajísimo. Profesor, si yo quiero conocer qué piensa César Hildebrand, un periodista conocidísimo en el Perú y en América Latina, sobre el gobierno, ¿qué tendría que hacer? ¿Entrevistarlo? Bueno, sí, pero hasta que lo entrevistes, si tú quieres saber qué piensa sobre el gobierno, te compras su semanario una vez a la semana, los viernes, y ahí te vas a editorial. Y ahí vas a ver qué es lo que piensa él sin conocerlo. Ya, pues lo mismo se quiso hacer aquí, pero no se encontró nada. No sé si has leído en internet, me dio mucho gusto leer esto, un talento en las matemáticas, un jovencito, ingresó a la Universidad de Harvard, actualmente tiene 20, 23 años, no tiene más, es matemático de los buenos, y ¿sabes qué está estudiando? Los quipus. No es sociólogo, ni antropólogo, ni arqueólogo, es matemático. Y él considera que en los quipus, ojo, hay una serie de enigmas, códigos y secretos que tienen que ser develados. Que el día que podamos entender lo que simboliza la escritura o este conteo en los quipus, por primera vez vamos a entender el mundo andino contado con su misma letra. Porque lo que sabemos del mundo andino es por los libros que dejaron los españoles. Oye, tres argumentos importantes. Hasta aquí, Salón, pregunto, ¿me estoy dejando entender? ¿Sí o no? Te leo. Bacán. Chévere, chévere. Siga, profe. Siga, por favor. Ok, voy a volver a compartir, ¿ya? Profe, una pregunta. ¿Y los que decían que no, dónde están? Acá lo voy a poner. A ver, profesor. Mira, estas personas que te voy a mostrar decían que no, que aquí, o decían que sí, perdón. Ahí lo tienes a este filósofo mexicano, Leopoldo Sea, y a este antropólogo inglés que era un loco, el gran Joseph Esterman. Ellos, a diferencia de los anteriores, decían que aquí en el Perú y en América Latina sí hubo un pensamiento original, sí hubo un pensamiento fidedigno, sí hubo un pensamiento creativo y diferente, que no fue la copia. Ellos consideraban de que sí había un pensamiento filosófico propiamente dicho. Te cuento un poquito más de este señor. Él se graduó como antropólogo en Inglaterra y de pronto, ¿sabes qué quiso hacer? Quiso internarse en las tribus o quiso vivir con las tribus descendientes de la cultura maya.
en el centro de América. Y eso fue lo que hizo. Estuvo con estas culturas, aunque tú no me creas, de Ripley, 13 años. Ojo, 13 años. Es como que tú acabes tu carrera de San Marcos y ¿qué quieres hacer? ¿Quieras ir a vivir como a Xáninca o como a Guaruna en alguna cultura de la selva del Perú? ¿Entiendes? ¿No? Él hizo eso por 13 años. Y en esos 13 años concluyó lo siguiente, ¿ah? No solamente él, también coincidía con Leopoldo Sea, que si bien es cierto, la filosofía occidental fue muy buena, porque eso es cierto, sería mezquino negar eso, no fue la única, ojo, ni la superior. Cuidado con esta palabrita, y te voy a contar por qué. ¿En qué contextos podríamos decir que algo es superior que algo? La palabra superior hay que utilizarla de manera adecuada y correcta. Por ejemplo, la tecnología norteamericana, de hecho, pues es superior a la tecnología peruana. Oh, el nivel de las universidades norteamericanas es 10.000 veces superior al nivel de las universidades peruanas. Ok, profesor, ya sé a qué se refiere con superior. Pero cuando hablamos de pensamientos o formas de representarse la vida, hay que tener cuidado. Si bien es cierto la filosofía de Sócrates, Platón, significaron pensamientos superiores, de pronto aquí en América Latina no teníamos a Sócrates, no teníamos a Platón, pero cada persona tenía una forma natural de entrar en contacto con la naturaleza. El respeto que le tenía este poblador al agua, a los animales, a su tierra. Ese es un tipo de pensamiento particular, que si bien no se compara al de Pitágoras, no ahí está la matemática, no sale la geometría, es un pensamiento original. Por eso ellos dicen, ¿no? Cada pueblo tiene su propia filosofía, ya que esta es intrínseca, particular al ser humano. Y ojo, la filosofía no se mide monoculturalmente, ¿ok? La filosofía no se mide monoculturalmente. La filosofía se mide en el diálogo. Quiero que entiendas esto. Estos filósofos como Leopoldo y Joseph dirían, ok, ok, de la filosofía griega nació la astronomía, la matemática, ya está, chévere. De pronto no tuvimos escritura en América Latina y en el Perú, ok. Pero ¿saben? Con matemática o sin matemática, con escritura o sin escritura, cuando los españoles vinieron, ya teníamos a Chan Chan, ya estaban las líneas de Nazca, ya estaban los huacos Mochica, los huacos Retrato, ya estaba la cultura de Chavín, hace mucho tiempo, ya estaba la portada del Sol, ya estaba Machu Picchu, y te comparto algo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que para hacer estas megaconstrucciones, de hecho que hemos tenido que tener un conocimiento altísimo de la matemática, pese a que no se haya encontrado argumento de que teníamos una matemática avanzada. He regresado al ejemplo, a la primera diapositiva, señoritas y caballeros, esto que estás viendo, llamado Machu Picchu, es una locura. Cuando le preguntas a cualquier ingeniero, ingeniero, ¿usted construiría una ciudad en una zona tan agreste y tan difícil como esa? La mayoría de ingenieros te dirían, no, comparito. Ahora todo el mundo construye, mira, en un suelo así. Y esto es fácil, pues haces un hueco, socavón, y el edificio en 2 meses, ya está. Machu Picchu está así, mira. Es zona en diagonal, 1, 2, lluvias torrenciales, 3, movimientos sísmicos. ¿Entiendes? La gravedad hace que parte de Machu Picchu pueda caer, pero si lo que estás viendo es grandioso, dicen los ingenieros hidráulicos, ¿ah? Lo que está debajo de Machu Picchu es 8 veces más grandioso. Han construido una serie de pliegues, de placas, de piedras que hace que el agua se filtre y no arrastre
cada uno de los pastizales. Puedes sembrar cualquier granito y eso arroja una buena cosecha. Todos los cubículos, que son más o menos 500 cubículos, tienen agua. Hay cañerías en forma de piedras que hacen que el agua que baja del cerro pase por todos los cubículos, incluso desafiando la gravedad. Conclusión: si supuestamente no tenían escritura o matemática, ¿cómo rayos es que llegaron a hacer esto? Esta construcción, la misma que necesita de mucha matemática, de mucha física, de mucho talento. ¿Verdad, no, profesor? Lo digo para que no tan sencillamente digas, no, en el Perú no hubo filosofía, por supuesto que no. Bacán. Ahora, viene la clasificación. Esta clasificación que yo te voy a hacer le pertenece a Augusto Salazar Bonde, que es el filósofo de más nombre aquí en el Perú. Él clasifica la evolución del pensamiento filosófico peruano en 5 momentos. Ya esto lo has visto en filosofía medieval y hasta en historia, me parece. La escolástica, siglo XVI, siglo XVIII. Uy, en esa época, pues no te vas a olvidar. En esa época, la iglesia tenía un poder alucinante. ¿Y cuál fue el tema de debate? Ahí está. La humanidad del indio. Profe, un ratito, hable más despacito. Me está diciendo de que en esos siglos o en esa época los españoles debatían sobre si éramos humanos. La respuesta es sí. ¿Qué, profesor? ¿En serio? Imagínate que el día de hoy vengan, no sé, pues 30 chilenos y comiencen a decir, Cristian es humano, Grecia es humana, Joel también, ¿qué de Brian? ¿Qué de José? ¿Daney será humano? ¿Rosa será humana? ¿Robert será humano? No, Ana Lucía no parece humana. Alexandra, Nayeli es un humano o es un gato. Alonso es un humano, es un perro. ¿Entiendes? Es absurdo. Lo que te estoy diciendo es absurdo, pero en esa época era un tema de gran debate. Te contaré que para los españoles, lo mejor que nos pudo pasar a nosotros, como animales inferiores que éramos, era que venga España y que nos colonice, para enseñarnos poco a poco a ser humanos. Ellos creían que éramos animalitos y no sabían que teníamos Chan Chan, Machu Picchu, Caral, la más antigua de Latinoamérica. No sabían, pues desconocían. Ahí está. ¿Éramos humanos o no? Hubo un representante español que decía que no, y hubo un sacerdote que decía que sí. Te pregunto, ¿quién fue este representante español quien sostenía que ni tú ni yo éramos humanos? Te leo. Yo te ayudo. Ahí está. A ver, profesor, cuénteme, ¿quién fue Ginés de Sepúlveda? Mira, para Ginés de Sepúlveda, tú y yo, manan canche. No, no. No éramos humanos. Y todavía tenían la raza, ojo, todavía tenían la raza de argumentar por qué no éramos humanos. Ya pues, utilizaron un libro. Acuérdate que en la patrística, el máximo representante, ¿quién fue? A ver, ¿quién me responde? En la etapa de la patrística, el máximo representante, ¿quién fue? 5, 4, 3, 2, 1. El máximo representante de la patrística, ¿no te acuerdas? Fue San Agustín, pues. Ay, 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 ay. Y en la escolástica, Santo Tomás. Si en la patrística se apoyaron en Platón, en la escolástica se apoyaron en Aristóteles. Por eso que en la escolástica lo vas a ver Aristóteles mañana, tarde y noche. Aristóteles tenía un libro muy bonito llamado Política. Y en ese libro llamado Política, Aristóteles plantea el concepto de inteligencia universal. O mejor dicho, inteligencia, ¿qué, profesor? Elegante. Y lo define claramente. Las personas que hayan nacido en una ciudad o polis
son las únicas que tienen el concepto de inteligencia legal. Esa pequeña frase fue tomada literal por Ginés y decía de que nosotros éramos los indígenas que no habíamos nacido en una polis o ciudad. Éramos más animales que humanos. Éramos más bárbaros y primitivos que humanos. Y luego, a toda parte había una contraparte. Había un sacerdote, ojo, ¿cómo se llamó? Bartolomé de las Casas. Él sostenía de que tú y yo, mira, ve, sí somos humanos, pero tenías que convertirte al cristianismo. Si no recibías la cruz de Cristo, bueno, tú podías seguir creyendo en lo que sea, en el cielo, en el Apo, en el sol, etc. En esa época, en la época escolástica aquí en el Perú, se instalaron obviamente todas las órdenes religiosas. Las más conocidas, los presento. ¿Quiénes eran ellos? ¿Jesuitas, dominicanos o franciscanos? Te leo. Equivócate con toda confianza. Ellos eran dominicos. Y ellos, franciscanos. ¿Me faltan quién? ¿En qué grupo estará el Papa ahí? Dominicos no. Franciscanos tampoco. Profe, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, ya me acordé. Los jesuitas. Esas tres órdenes religiosas, muy bien, Cristian, se implantaron aquí en el Perú. ¿Ok? Una más conocida que la otra, bueno, pero al final todas creían en Dios. ¿Ok, profesor? Eso fue algo de lo más importante que ocurrió en la escolástica, pero no fue lo primero. Aparece la I. Aparece la I. ¿Qué I, profesor? Aparece la ilustración. ¿Ok? Profe, ¿qué nos dice la ilustración? Como su nombre lo dice, la etapa de la ilustración o la etapa del iluminismo. En la ilustración, chicos y señoritas, por primera vez los peruanos comenzábamos a tener acceso a información que ya no era solo la que controlaba la iglesia. Podíamos tener acceso a información de una manera mucho más general, libros de diferente área o materia. ¿Entiende usted? El siglo XVIII algunos le llaman el siglo de las luces o el siglo del iluminismo, porque la luz entró a nuestra vida, o sea, lo académico. Imagínate, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ayúdame. René Descartes representa a qué movimiento filosófico. Te leo. Descartes pertenece a qué. Muy bien, Junior, gracias. Claro, racionalismo. Ayúdame. John Locke es su contrario. A ver, profesor, déjeme recordar. Así es, Cristian, el empirismo. Una más. ¿Y Kant a qué movimiento aparece o representa? Immanuel Kant. Criticismo. Tan fríos, ¿ah? Criticismo. Descartes, racionalismo. Locke, empirismo. Y Kant, criticismo. Ok, chicos, señoritas, por primera vez comenzamos a tener acceso a información que no era del tema eclesiástico. ¿Por qué se demoró tanto el Perú en acceder a estos libros o informaciones? Porque obviamente en esa época no había internet, pues. Cuando le pregunto a una chica, ¿cuál es tu grupo favorito? Me sale con un grupo coreano que nunca en mi vida escuché. ¿Y ella cómo sabe de ese grupo? Si nunca viajó a Corea. Ah, por las redes de comunicación, pues. Ah, lo mismo pasa acá. En esa época no había WhatsApp, así que la información demoraba mucho tiempo en llegar, pero ya era imposible negar el poder de estos pensamientos en la gente. En esa época también nos visitó este maestro, Alexander von Humboldt, enriqueciendo las ciencias. Y ojo, los cambios de una faceta a otra no se dan de lunes para martes.
Los cambios de una faceta a otra no se dan de martes para miércoles. Ojo con esto, ¿ah? Desgraciadamente o injustamente, ¿no? Los profesores te contamos a veces parte de la historia o en mi caso la filosofía y paso de un momento a otro. Mira, ve, en la ilustración, antes de dónde estaba, la escolástica, ¿te acuerdas? Ok, profesor, sí me acuerdo de la escolástica. Pero mira, yo te decía del siglo XVI al XVIII. Ahora estoy específicamente en el siglo ¿qué? XVIII. Han pasado varios años. Ok, profesor. ¿Y cuáles fueron las instituciones que pusieron el pecho para que el pensamiento ilustrado se esparza como perfume? Porque estas personas tenían y querían el concepto Perú. Esto es historia ya. Te presento a la Sociedad Amantes del País, un grupo integrado por un grupo de intelectuales peruanos que lo que querían era revitalizar el concepto de Perú, hacer que la gente que nazca aquí pues sea libre e independiente. En esta sociedad, ellos transmitían sus ideas a través de un panfleto. ¿Cómo se llamó ese panfleto o periódico, profesor? El Mercurio Peruano. Repito que esto ya parece historia de Perú. Claro, pues profesor. ¿Cómo me voy a olvidar del Mercurio Peruano, profe? Mira, ve, segunda impresión en 1791. Ayúdame, por favor. ¿En qué año se declaró la independencia del Perú? Te leo. Muy bien, Junior. Correcto. Mira, tú lo estás viendo y tú lo estás respondiendo, ¿ah? 1821. Ya está. Mira desde cuándo había gente que se ponía los pantalones para que luego San Martín pudiera proclamar la independencia. Desde 1791, más o menos 21, casi 30 años. 30 años antes de que San Martín proclamara la independencia, ya había gente que se fajaba por el Perú. Ya había gente que ponía el pecho por este país. ¿Ok? Y hay un órgano más. ¿Cuál es, profesor? ¿Quién me dice dónde queda esta casita? A ver, está desde aquellos años, ¿ah? 5, 4, 3, 2, 1. Te cuento. A esta se le llama, ¿sabes qué? La Casona de San Marcos, antiguamente llamado el Real Convictorio de San Carlos. Repito, a esta casona se le llama la Casona de San Marcos, antiguamente llamado el Real Convictorio de San Carlos. Se encuentra ubicada en la avenida Bancay, pues, a Bancay con Puno, frente de Navarrete o ahí nomás al frente donde venden 30 DVDs por 50 céntimos. El Hueco. Ya pues ahí empezaron los primeros libros de la etapa ilustrada. ¿Quién trabajó ahí? Baquijano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza, entre otros maestros. ¿Ok? Hipólito Unanue, José de la Ribagüero, bueno. Ok, profesor, sigamos. Hablemos del romanticismo. Antes de seguir, ¿me estoy dejando entender? Sí, pi, no, po, te leo. Bacán. Chévere. Siga, profe. Seguimos entonces. Mira, la etapa 3. Muchos alumnos me dicen esto. Profesor, yo ya sé o ya creo saber por qué Salazar Bondi denominó a esta etapa del siglo XIX la etapa romántica. ¿Por qué? Me imagino que los peruanos en esa época eran puro amor. Tomaban leche con amor, al pan le echaban un poquito de amor, su sopa de amor, todos cantando mariachis en las calles, todos en los parques dando peluches, todos vivían un sueño de amor. No, al contrario, en esta etapa
Lo que más primó fue la lucha política y social. Lo que más primó fue la lucha política y social. Profe, entonces, ¿por qué le puso romanticismo? Porque todos los románticos son soñadores. Porque todos los románticos son soñadores. Ah, y así como el romántico sueña con un cambio, en esta época los peruanos querían un cambio. ¿Quiénes querían un cambio? ¿Ellos? No. Ellos sí. Como su nombre lo dice, el conservador quiere conservar sus poderes. El conservador quiere conservar sus privilegios. El liberal quiere ese cambio. Y obviamente hay una lucha tremenda. Mañana más tarde Alexandra estudia biogenética y descubre la cura para el cáncer. Ella publica en su página de Facebook que el día domingo va a explicar cómo hacer un remedio casero para curar el cáncer. Y realmente en este ejemplo, no, realmente lo puede curar. Así que ella dice que el día viernes lo va a publicar en el Face, en su Face. Así que le llega a su casa una invitación para hablar con una persona. Ella va y esta persona le dice, buenas, no, yo represento a las entidades privadas de los centros de salud y nos hemos enterado que usted tiene una vacuna contra el cáncer. ¿Es cierto, doctor Alexandra? Ah, sí. Un favor, no saque esa vacuna. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo le digo? Ya, de frente al grano. Si usted saca esa vacuna el día viernes, miles de clínicas van a fracasar. Miles de empresas aseguradoras fracasarán. Miles de personas, personal de salud, se quedará sin trabajo. En otras palabras, aunque suene feo lo que voy a decir, el cáncer como enfermedad enriquece a 500.000 de personas, porque una persona antes de morir gasta mucho y ahí están los centros de salud. Por lo tanto, si la señorita Alexandra va a descubrir eso, eso va a romper la comodidad de los grupos conservadores. Le dicen, señorita Alexandra, tenga este papel y llénelo de ceros. Alexandra, como excelente pitagorina que es, dice, yo no me compro por nada. Igual lo voy a sacar. El día jueves, Alexandra amanece muerta en su casa y nadie sabe cómo. A este nivel operan los conservadores. Es muy complicado. ¿Quién se va a meter con Coca-Cola? Coca-Cola ha venido y se ha tragado a la empresa más cara del Perú, que era Inca Kola. Actualmente Coca-Cola hace lo que le da la gana con la competencia porque es la mejor, supuestamente. Esos son los grupos conservadores. Son muy complicados que cambien. ¿Ok, profesor? Ahora, dentro de los conservadores acá aparece un sacerdote. ¿Quién? Este señor que es Bartolomé Herrera. Este señor decía, basta de peleas. Hagámosle caso, por favor, a Dios. O sea, que prime la soberanía de la inteligencia divina sobre la sabiduría popular, sobre la inteligencia mortal nuestra. Oye, Bartolomé, bien, ¿cómo hacemos para hacerle caso a Dios? Ah, hágame caso a mí. Con Bartolomé se quiso regresar a la época colonial, pero eso ya no ocurrió. Y dentro de los liberales tenemos a Benito Lazo, quien reclamó, reclamó, reclamó y luego lo mataron. Lo mismo que le hicieron a Martin Luther King. Quiso luchar contra el grupo conservador de gente blanca. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Luego apareció Malcolm X. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Es bien bravo romper un grupo conservador. Es bien bravo. Ok, profesor. Oye, el positivismo, no me acuerdo. ¿Quién fue el máximo representante del positivismo en Europa? ¿Quién fue el creador de ese movimiento? Correcto. Sí, Junior está imparable, ¿ah? Augusto Conte, pues. Muy bien, Brian. Augusto Conte. Ya, pues, pero aquí en el Perú no fue el positivismo de Conte el que primó. Primó el positivismo de quién? Spencer.
A él se le conoce con su famosa o por su famosa teoría del darwinismo social. Profesor, ¿me puede explicar eso? Claro, así como en los animales, la naturaleza se encarga de extinguir a los más débiles, en el mundo social también hay una extinción. ¿No me crees? Cuando vayas a San Marcos, vas a ver que 30.000 alumnos se habrán quedado afuera y solo 2.000 habrán ingresado, los más aptos, los más competentes. Y el resto que no ingresó tratará de buscar una chance en otro momento. Ok, profesor, ya voy entendiendo. Oye, leía un dato. Un peruano de cada 7 está en la universidad. De cada 7 peruanos, solo uno sigue estudios universitarios. Mira qué proporción para pobre y triste, ¿no? Oye, ¿por qué el positivismo es importante? Mira, acá había un lema. ¿Sabes cuál fue su lema? Orden y progreso. Salón, te pregunto, ¿en la bandera de qué país encontramos esa palabra en el centro de su bandera? Correcto, Fabricio, muy bien. Du Brasil. Exacto, Alexandra. Es más, en esta etapa se creía que la ciencia, acuérdate que el positivismo amaba la ciencia, en esta etapa se creía que la ciencia nos iba a sacar ¿de dónde, profesor? De la ruina. ¿Por qué? Porque obviamente había pasado la guerra con el hermano país. ¿Te acuerdas que tuvimos una guerra con Chile? Y entramos hasta su capital, Santiago, nos quedamos con su barco, ¿recuerdas? Entramos a su biblioteca, se la quemamos, le quitamos Iquique, ¿recuerdas? Profe, fue todo al revés. Ah, perdóname, perdóname. A veces me emociono y quiero cambiar las cosas. Chicos, Chile desgarró nuestras carnes. Chile mostró lo mal que estábamos como nación y como país. Chile demostró lo vulnerable que estábamos y lo improvisado que estábamos. Si no hubiera sido por algunos héroes que salieron en esa época a defender lo indefendible, prácticamente no tuviéramos historia. Si yo te digo a ti, oye, ¿serías capaz de pelear con 5 personas con cuchillo y tú solito sin cuchillo? Tú dirías no. Habría que estar loco. Algo así fue lo que aceptaron nuestros héroes. Miguel Grau sabía que estaba en desventaja. Lo único que quería era que le den alimento a él y a su tripulación, comida que nunca llegó. Bolognesi sabía que iba a perder. La proporción era de 9 chilenos contra 1. Y es ahí donde le dice el mensajero chileno, Coronel Bolognesi, ríndase por favor para evitar muertes. Y Bolognesi le dice, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. De verdad que da pena el hecho de recordar a nombres tan importantes, Olaya, Bolognesi, Mariano Melgar, que murió a los 25 años. Imagínate, José Olaya murió en 1823. Yo no recordaba eso. San Martín proclamó la independencia en 1821. San Martín proclamó la independencia en 1821, pero José Olaya murió por los españoles en 1823. O sea, seguían las guerras internas y España todavía no se iba. Mucho más adelante, en el 79, Chile machacó lo mal que estábamos. Ya con España habíamos quedado mal y en el 1879 Chile simplemente aplastó la cáscara que quedó de nosotros. En ese contexto aparecieron gente como Manuel, como el mariscal Andrés Avelino Cáceres, perdóname. ¿Cómo le decían a Andrés Avelino Cáceres? ¿Quién me dice? A ver, amantes de la historia, ¿cuál fue su seudónimo, su chapa, su apelativo? Te leo. Correcto, el brujo de los Andes. Y tú sabes por qué, ¿no? Porque volvía loco a los chilenos. No te imaginas cómo los chilenos llegaron a odiar a este pata. Prácticamente con Andrés Avelino Cáceres comenzó la guerra de guerrillas en América Latina.
ni por las FARC, ni por ningún grupo. Él comenzó las guerras de guerrilla, o sea, él te asaltaba. Había una delegación chilena que caminaba y de pronto, obviamente, él veía que eran 200 chilenos y él solo tenía a 10 policías o a 10 guerreros. Te emboscaba, pues. Él mataba a 20, y luego se escondía. En otro momento volvía a aparecer y mataba a 50 y luego se escondía. Por eso le decían el brujo o duende de los Andes. Lo quisieron matar mil y un veces. El problema es que cuando él se escondía y luego se escapaba, los chilenos llegaban al pueblo donde él se había escondido y ¿qué crees que hacían? Le decían a los peruanos, por favor, ¿me podría decir dónde estuvo Andrés? No, pues, mataban a las mujeres, torturaban a los niños para que hablen, pero él ya se había ido, él ya se había ido. De pronto se escondía en la iglesia, en las catacumbas, se escondía en la iglesia San Pedro, y cuando ya estaba acorralado, chapaba el tranvía y se iba a la sierra. Y como sabía quechua, seguía luchando y motivando a la gente para luchar contra los chilenos. Increíble, ¿no? Mira, había representantes universitarios y había un representante no universitario. Profesor, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué significa universitario y no universitario? Estas personas que vas a ver acá a continuación, Polar, Pardo, Vicente, Vice, lucharon dentro de las universidades, ¿entiendes? Para que Chile pueda irse y poder ganar la guerra. Pero este que te voy a poner acá luchó en las calles, en los teatros. Era de una lengua y de una escritura ardiente. ¿De quién te estoy hablando? A ver, dime. Tenía frases como esta: los jóvenes a la obra y los viejos a la tumba. Allá, pues, profe, eso lo sabe todo el mundo. Donde pones el dedo, salta la pus. Ya pues, profe. Te lo han enseñado en literatura. ¿De quién estoy hablando? A ver, alternativas, ¿ya? Don Ramón, Mario Bros, Manuel González Prada. ¿Cuál será? Pucha, está tranca, profe, ¿ah? ¿Cuál será? Correcto, correcto. Manuel González Prada, pues, ensayista, literato, escritor. No te imaginas todo lo que luchó González Prada para evitar que perdiéramos la guerra, pero él vio en vivo y en directo cómo la política peruana, cómo muchos políticos serviles, más que transar y luchar por los peruanos, entregaban la patria. Cada quien defendía lo suyo, pero nadie tenía la idea del concepto Perú. Si me permites, voy a compartirte este audio. Quiero que lo escuches con atención, ¿ah? Vas a escuchar el audio del famoso discurso en el Politeama. Un extracto, no te voy a pasar todo, ya luego tú lo escuchas todito en tu casa tranquilo en internet. A ver, profesor. El 29 de julio de 1888 fue leído el célebre y mordaz discurso en el Politeama del apóstol de la muerte, Manuel González Prada. Frente al presidente Andrés Avelino Cáceres se proclamó la conocida frase "los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra". El fervor y espíritu de lucha del discurso motivan aún profundas reflexiones sobre nuestra realidad nacional presa de la corrupción y el atraso. Aunque este discurso no fue pronunciado por el mismo González Prada, que poseía una voz no tan potente, sino por un estudiante, el poder crítico y sus ideas de refundar la nación aún siguen vigentes. Por eso hoy te comparto esta lectura y análisis de El discurso en el Politeama. Comencemos. Señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro.
La fiesta que presenciamos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no supo defender con el hierro. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta es siempre acusadora y juez de la generación que desciende. De aquí, de estos grupos alegres y bulliciosos, saldrá el pensamiento austero y taciturno. De aquí, el poeta que fulmine las estrofas de acero retemplado. De aquí, el historiador que marque la frente del culpable con un sello de indeleble ignominia. Niños, sed hombres, madrugad a la vida, porque ninguna generación recibió herencia más triste, porque ninguna tuvo deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que remediar, ni venganzas más justas que satisfacer. En la orgía de la época independiente, vuestros antepasados bebieron el vino generoso y dejaron las heces. Siendo superiores a vuestros padres, tendréis derecho para escribir el bochornoso epitafio de una generación que se va, manchada con la guerra civil de medio siglo, con la quiebra fraudulenta y con la mutilación del territorio nacional. Si en estos momentos fuera oportuno recordar vergüenzas y renovar dolores, no acusaríamos a unos ni disculparíamos a otros. ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos, pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Sin especialistas, o más bien dicho, con aficionados que presumían de omniscientes, vivimos de ensayo en ensayo, ensayos de aficionados en diplomacia, ensayos de aficionados en economía política, ensayos de aficionados en legislación y hasta ensayos de aficionados en tácticas y estrategias. El Perú fue cuerpo vivo, expuesto sobre el mármol de un anfiteatro, para sufrir las amputaciones de cirujanos que tenían ojos con cataratas seniles y manos con temblores de paralítico. Vimos al abogado dirigir la hacienda pública, al médico emprender obras de la ingeniatura, al teólogo fantasear sobre política interior, al marino decretar en administración de justicia, al comerciante mandar cuerpos de ejército. ¿Cuánto no vimos en esa fermentación tumultuosa de todas las mediocridades, en esas vertiginosas apariciones y desapariciones de figuras sin consistencia de hombre, en ese continuo cambio de papeles, en esa Babel, en fin, donde la ignorancia vanidosa y vocinglera se sobrepuso siempre al saber humilde y silencioso? Con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas, de la revolución, Francia marchó a la victoria. Con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad, el Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Como el siervo de la Edad Media, solo combatirá por el señor feudal. Aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II, mezclada con sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. La nobleza española dejó su descendencia degenerada y despilfarradora. El vencedor de la independencia legó su prole de militares y oficinistas. A sembrar el trigo y extraer el metal, la juventud de la generación pasada prefirió atrofiar el cerebro en las cuadras de los cuarteles y a pergaminar la piel en las oficinas del Estado. Los hombres aptos para las rudas labores del campo y de la mina buscaron el manjar caído del festín de los gobiernos, ejercieron una insaciable succión en los jugos del erario nacional y sobrepusieron el caudillo que daba el pan y los honores a la patria que exigía el oro y los sacrificios. Por eso, aunque siempre existieron en el Perú liberales y conservadores, nunca hubo un verdadero partido liberal ni un verdadero partido conservador, sino tres grandes divisiones: los gobiernistas, los conspiradores y los indiferentes por egoísmo, imbecilidad o desengaño.
Listo. Vamos a regresar. Obviamente, el audio dura el doble de lo que te acabo de mostrar, pero ya tú en tu cómodo dormitorio lo escucharás completito. Buenas tardes a las personas que penosamente se han incorporado tardíamente. Pero si te das cuenta, escuchas la forma que tenía de redactar, escuchas cómo se hablaba antes, escuchas cómo se redactaba. Mira, yo no lo conocía a Manuel González Prada, tú tampoco. Estamos escuchando una carta. Solamente escuchando la carta sabemos el nivel cultural y el nivel intelectual que tenía esta persona, que era, aparte de escritor y literato, era ingeniero químico. No sé cuántos ingenieros químicos puedan escribir como un literato en la actualidad. ¿Entiendes ahora la relación escritura y pensamiento? De verdad que tiempo pasado fue increíblemente mejor. La gente leía más, escribíamos más. El hecho de que no haya tantos medios de comunicación distractores hacían que el cerebro alcance su máximo potencial. Pero pues tristemente esa guerra se perdió. Y Chile sacó y mostró lo peor que teníamos. Simplemente desnudó toditas nuestras debilidades e hizo lo que hizo. Chile prácticamente se quedó de 3 a 5 años y González Prada se quedó de 3 a 5 años en su casa. No salía. Y si salía, salía para lo mínimo que había que salir y prácticamente se quedó en casa. Ya cuando se fue Chile se convirtió en el popular Manuel González, el anarquista, el radical, ¿no? Porque no había aceptado, no aceptaba la forma en la que se perdió la guerra, porque él sostenía que pudimos haberla incluso ganado. Bueno, profe, pero falta uno más. Sí, falta uno más. Ahí está Manuel González Prada. Hay un representante positivista en América Latina que es este señor, José Ingenieros. Él tiene un libro muy bonito que se llama El hombre mediocre. Apúntalo para que algún día lo puedas comprar. El hombre mediocre. Solo que tendrás que leerlo con un diccionario por la cantidad de palabras hermosas y desconocidas que no sabías que existían y que gracias a José Ingeniero, literato, escritor y médico cirujano, te darás cuenta que existía. Un maestro. Bueno, seguimos. Último momento, ve. En el espiritualismo, escúchame, se deja de lado la ciencia. Se deja de lado lo cuantitativo. En la etapa espiritualista se vuelca más atención a lo cualitativo. En otras palabras, ellos ya no decían que la ciencia nos sacará de la ruina. No, el arte nos ayudará a mejorar. La, la literatura nos ayudará a mejorar. La cultura nos ayudará a mejorar. Ya ves, lo cualitativo era más importante que lo cuantitativo. El máximo representante del espiritualismo tenemos al señor Alejandro de Estúa con su famosa frase, orden y libertad. Mira, en el estadio anterior fue orden y progreso. Acá como prima la poesía, prima la literatura, tiene que ser libertad, pues orden y libertad, libertad para crear. Ahí lo tienes. Y otro representante del espiritualismo fue el señor Mariano Iberico, este que está acá. Profesor, ¿hubieron movimientos sociales? Sí, con este movimiento, con el espiritualismo, perdóname, fue la quinta etapa de Salazar Boni. Ahora, ahí quedó todo, sí, pero también hubieron movimientos sociales. Te presento a... ¿Quién fue este señor? Te leo. Fundador del APRA. Ah, ya, pues, al toque. Correcto. Víctor Raúl Haya de la Torre, creador de uno de los movimientos políticos o partidos políticos más enraigados en el Perú. Murió pobre, nació pobre, creció pobre y falleció pobre. Un nivel cultural tremendo. Algunos que lo conocieron sostenían que exponía mucho mejor que Alan García. Ahí está su obra. Y este señor fue, ¿quién? Los Mariátegui, con uno de sus tantos libros, ¿no? 7 ensayos de la realidad peruana. Lo corto aquí, vamos a la evaluación, por favor. Obviamente que los que han entrado recontra tarde no van a contestar absolutamente nada y eso me da pena. Vamos a la evaluación, por favor. 10 minutos y regresamos.
2 minutos. Los que no han enviado su evaluación todavía lo pueden hacer. Vamos, jóvenes, tienen permiso para equivocarse. Aquí equivócate en lo que quieras. Ya en el examen, si no lo sabes, no marques. Pero vamos, uno aprende en el error, así que tienes permiso para equivocarte, manda tu examen, tienes 2 minutos todavía, no te cohibas. Tiempo, tiempo. Felicito a las personas que han enviado su evaluación. Realmente, vale. Muy bien, chicos. Vamos a regresar para terminar de cerrar las ideas. Tienes todo el permiso del mundo para equivocarte. Quiero que me des la clave de la uno y la 2.
A ver, profesor, una ayuda. Mira, la pregunta uno es una pregunta de eco y si tú te das cuenta, la respuesta no está en la primera línea. La respuesta no está en la segunda línea. La respuesta recién está al final de la tercera línea y en la cuarta. Una pregunta de eco, obviamente, lo que busca es distraerte. Comienza la cháchara entre David y José y al final dice, ¿no? Después de conversar por casi 2 horas, llegan a la conclusión de que el Perú nunca progresará. Mira, 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 mira. Si el Estado no invierte en... Ahí está la respuesta. Desarrollo científico. Ah, verdad, desarrollo científico. ¿Qué postura filosófica le daba mucha importancia a la ciencia? Orden y progreso, decía esta postura. Se dio en la guerra con Chile. Ya sé la respuesta, profesor. Positivismo. Y en la 2, pese a que el periodo escolástico de la filosofía tuvo como característica el dogmatismo y el principio de autoridad, se entabló un debate filosófico, sí, entre la humanidad y el indio, pues. ¿Somos o no somos humanos? Y hay que hacer la guerra justa al indio. Épocas que menos mal ya pasaron. 3 y 4. Te leo. Muy bien, jóvenes, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien. Los que están marcando están dando en el clavo. Los que no han marcado por duda, acá lo voy a aclarar. Dice, el periodo nace como una oposición a la visión cientificista. Acá está la respuesta. De todos los movimientos filosóficos, ¿cuál tenía una visión cientificista? Lo dice en la pregunta anterior. El positivismo, pues, profesor. Si es científico, ese es el positivismo. Así que puede ser la A y puede ser la D. Ahora, ¿cuál estaba en contra del positivismo? ¿Quién estaba en contra del positivismo? En contra de lo cuantitativo, estaba lo cualitativo. En contra de la ciencia estaba el arte, en contra de la ciencia estaba la literatura, en contra de la ciencia estaba la cultura. ¿Eso quién es? Eso es el espiritualismo. Esta es la clave. Y en la 4, hablar de liberales y conservadores. Ese es el romanticismo, pues. Problemas políticos, problemas sociales. El debate ahí giró en torno a esto, al tipo de gobierno y quienes tenían derecho a gobernar. ¿Los conservadores o los liberales? Esa es la clave. Ya, profe, siga, 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 siga. A ver, 5 y 6.
Profe, una manito. Tienes que marcarlo incorrecto en función del periodo positivista. A ver, ¿se hizo una crítica a la metafísica como a la religión? Claro, el periodo positivista buscaba y amaba la ciencia. Su lema fue orden y progreso, correcto. Su máximo representante fue González Prada, correcto. ¿Se buscó desarrollar una educación humanística? No, una educación más que nada tecnológica, pegada a la ciencia. La que no es esta, la 3. Y en la 6, Carlos es un estudiante de filosofía y dice, no cuestiona a su profesor acerca de la originalidad de la filosofía. Él considera que la filosofía aquí no ha hecho más que imitar lo que han dicho y pensado otros filósofos. O sea, él considera que aquí en el Perú solo hubo una copia, no hubo un pensamiento fidedigno u original. Ya pues había un filósofo aquí en el Perú que fue justamente el que dividió el pensamiento filosófico peruano en 5 momentos y sostenía que aquí no había filosofía original. ¿Quién fue? Salazar Bondi, y con el problema de la autenticidad. Listo, chicos. Ha sido un gusto acompañarte hoy día viernes. Descansa si es que estás cansado, luego sigue estudiando y nos veremos la semana que viene, Dios mediante. Un fuerte abrazo a la distancia, vacúnese si es posible, cuídese, cuídese Tadeus, Alexandra, Alonso, nos vemos Junior, muy bien Brian, hasta luego Nayeli, Ana Lucía del Perú, nos vemos. Chao Grecia, chao José.